Buenas noches, Hola, licenciada. licenciada. Buenas noches, sí están. Buenas noches, licenciada. Qué gusto saludarles. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Donald. ¿Qué tal está? Esperando la clase. Eso está bueno. En la sesión anterior, ¿qué contrato vimos? Contrato de participación. El contrato de participación. Muy bien. ¿Cómo lo podría definir usted, Donald? Contrato de participación, lo que me recuerdo que usted dijo para no leer los libros es que está integrada por un gestor y un grupo de personas participantes e integran un negocio que tiene ciertas particularidades, pero que en algún aspecto se parece a las sociedades, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos decir de ese contrato de participación, Grisel? Lita, pues yo tengo una definición, no sé si se la puedo comentar también. Sí. Es un contrato típico mercantil por el cual un sujeto se le denomina gestor y los otros sujetos se le denominan participantes. El gestor se compromete a compartir sus utilidades y pérdidas con los participantes. ¿Por qué, Grisel? Porque es un contrato bilateral que ambas partes son responsables tanto para ganar como para hacerse responsables de las ganancias como de las pérdidas. Pero los participantes, una ¿por qué sociedad. tienen derecho a esas ganancias? Porque es una sociedad. ¿Será que es sociedad? Y yo creo que sí. A ver ahí, ¿quién ayuda, Grisel? Dayana. ¿Qué más podemos decir ahí? ¿Qué le hace falta a Grisel para su definición? Va bastante bien. Dayana está por ahí. Ya se nos perdió Dayana, solo nos saludó. Diego Armando. ¿Qué más podemos decir del contrato de participación para integrar esa definición? Gabriel, ¿nos puede compartir algo? Hola, Licta, buenas noches. Hola, hola, no le interrumpimos ahí en el trabajo. No para nada. Muy bien. ¿Qué decimos del contrato de participación? Entre todo lo que hablamos, licenciada, algo en específico porque sí, hablamos bastante la sesión pasada de ese contrato, fíjese. ¿Pero cómo lo define usted? Ahorita. Yo siempre les digo que traten de tomar copias, que algo tengan ahí de referencia. Sí, pues en resumen, la participación es de que un comerciante que se llama gestor se compromete a compartir con uno o varios partícipes quienes le entregan bienes al gestor para que los administre o para que los ponga a funcionar en su empresa, que comparta las utilidades o las pérdidas que se produzcan de las consecuencias del negocio, ¿verdad? Si el negocio fue bien, pues comparten las ganancias, y si el negocio fue mal, pues comparten las pérdidas. Pero básicamente se resume a eso. Uno o varios partícipes le entregan bienes o dinero a un
empresario que se llama gestor y este utiliza esos bienes o ese dinero para ponerlos a generar más dinero y luego comparten los resultados de esto. ¿Y por qué lo comparten? Pues de conformidad con la ley se obligan en contrato. Por eso, pero ¿por qué ellos tienen derecho, los participantes? Es que esa duda me queda, igual de lo que decía Giselle. ¿Por qué los participantes tienen derecho? Van bastante bien, ustedes lo están definiendo, pero ahora la pregunta es, ¿por qué los participantes tienen derecho a esas ganancias que le va a compartir el gestor? No sé qué, no se me queden calladitos. Es que estoy buscando la ley, licenciada, porque fíjese que fue en los artículos en donde logramos determinar por qué es que obtienen ese derecho de exigir utilidades los partícipes, ¿verdad? Ajá. Y como esto está regulado en el 865, si no mal recuerdo. 61. 861, ¿verdad? Ajá, 861. Se obliga a compartir, el gestor se obliga a compartir con una o varias personas llamadas participantes que le aportan bienes o servicios, las utilidades o pérdidas que resultan de una o varias operaciones de su empresa o del giro total de la misma. Pues la obligación, me imagino que parte del hecho de que el gestor está utilizando algo que es propiedad de los partícipes en el negocio. Y como en concepto de renta, ¿verdad? Hablando de... Usted mencionó el artículo 33 del Código de Comercio. No sé si ahí está la respuesta. No. Bueno, eso tiene alguna relación porque estamos hablando de cuando no queda establecido cómo se van a repartir esas ganancias. A eso se refiere eso que usted está diciendo, Donald. Pero en donde está fundamentalmente ese derecho de recibir ganancias, los participantes por parte del gestor, es porque el gestor se obliga a compartirles las ganancias o participar de las ganancias o de las pérdidas porque ellos le dieron al gestor, ellos ponen en común bienes o servicios en una operación, en varias operaciones o en todas las operaciones económicas que realice el gestor. Entonces, esa es la razón por la que ellos tienen derecho a recibir proporcionalmente, obviamente, de cómo se den las ganancias, ¿verdad? Cómo sean las ganancias de esa operación económica en la que están participando los participantes, de esas 2 o 3 o varias operaciones económicas en las que están participando los participantes con el gestor y que el gestor las realiza a través de su empresa o del giro ordinario de las actividades del gestor en su empresa. Entonces, dependiendo de eso, pues ya proporcionalmente van a estar recibiendo los participantes esa cantidad de ganancias que les va a compartir el gestor conforme a las utilidades de la empresa y conforme a los bienes o servicios que haya prestado o que le haya
puesto a disposición del gestor, él o los participantes. Entonces, por eso es. Y bien decía Donald, cuando no veamos nosotros que dentro del contrato de participación no está establecido debidamente cómo se van a repartir esas participación. Ahora la pregunta es, si decíamos ahí viendo nuestro código, ¿cómo definimos el contrato de participación? Encontramos, como bien decía Grisel, que el contrato de participación es un contrato típico mercantil por el que un comerciante que se denomina gestor se obliga a compartir con una o varias personas llamadas participantes o partícipes que le aportan bienes o servicios, las utilidades o pérdidas, ¿verdad? A compartir las utilidades o pérdidas que resulten de una o varias operaciones económicas que realice el gestor en su empresa o del giro ordinario de todas las actividades del gestor en su empresa. Entonces, ahí tenemos que el contrato de participación está definido de una manera bastante clara, bastante precisa, ¿verdad? Porque está el gestor y están los participantes. Los participantes le dan bienes o servicios al gestor para que realice una actividad económica, para que realice varias operaciones económicas o para que realice todas las actividades económicas que suele realizar en su empresa, ¿verdad? Entonces ellos le aportan esos bienes o esos servicios y reciben a cambio ganancias. Entonces ahí están los participantes, ahí está el gestor y ahí está lo que aportan los participantes. ¿A quién se lo aportan? Al gestor. El gestor es un comerciante, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se lo aportan? Para que realice operaciones económicas a través de su empresa. Y finalmente, les comparta proporcionalmente a los bienes y servicios aportados, o los bienes o servicios aportados, las ganancias, ¿verdad? Entonces, como hemos estado mencionando a la empresa, solo los voy a molestar que se vayan ahí al Código de Comercio y que nos lean lo relacionado con la empresa. ¿Dónde ubicamos la empresa en nuestro Código de Comercio? ¿Alguien ya la encontró? Eso es materia de mercantil 1. Artículo 655. Muy bien. Léalo, por favor. Artículo 655, empresa mercantil. Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. La empresa mercantil será reputada como bien mueble. Muy bien, esa es la naturaleza jurídica de la empresa mercantil. Entonces, vean por qué estamos utilizando el término de la empresa. Porque esos bienes, ese trabajo y esos valores inmateriales, incorpóreos, organizados y coordinados
para realizar operaciones económicas que produzcan ganancias, pues se llama empresa, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene la empresa? El comerciante. Y entonces el comerciante recibe bienes o servicios de los participantes, realiza operaciones económicas en las que convengan en el contrato de participación participar los participantes y finalmente el gestor se obliga a compartir las ganancias conforme a sus aportaciones de bienes o servicios. En eso consiste el contrato de participación. Entonces tenemos ahí elementos personales. ¿Cuáles son? Me pregunto si están ahí. El gestor y los partícipes, Víctor. El gestor y los participantes, ellos son, muy bien. ¿Y cuál es el elemento real? Los Los bienes que se dan en... Los bienes o servicios que Los servicios que aportan se dan. los participantes y las ganancias que les va a compartir posteriormente el gestor a los participantes. Y el elemento formal, ¿qué dijimos? Este contrato no tiene formalidades específicas. No tiene formalidades especiales, es decir, que hay libertad de forma. El 1574 del Código Civil establece que los contratos pueden ser verbales o pueden ser por escrito, ¿verdad? Y si ustedes se van al 671 del Código de Comercio, establece que los contratos mercantiles para su validez no requieren de formalidades especiales. En eso consiste el principio de libertad de forma. Entonces ahí tenemos los elementos. ¿Qué características le colocarían ustedes a ese contrato? Este es consensuado, Consensual, bilateral, bilateral, es de tracto sucesivo, se da en el tiempo, muy bien. es principal. Bueno, podría ser accesorio también, ¿Por qué? porque si se incluyera dentro de otro contrato, no se me ocurre ahorita cuál, ¿verdad? Pero imagínese un contrato de transporte de fletes comunes, pero también el transportista desea darle participación a otras personas si le dan, por ejemplo, vehículos o carretones o otras cosas que puedan servir para hacer el contrato de flete todavía más oneroso de lo que es y poder cubrir más clientes o más suministros, entonces se podría incluir y sería un contrato accesorio. Ahí está, muy bien. Sí, tiene razón usted. Así me gusta que piensen el derecho y que lo puedan aplicar. Entonces ahí tenemos que es un contrato principal porque nace de la voluntad, de la manifestación de voluntad del gestor y del participante o partícipe o de los, porque puede ser uno o pueden ser más participantes. Pero por el otro lado, como decía bien Gabriel, podría ser que en un momento dado fuera un contrato accesorio de esa forma, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos viendo cómo lo vamos a clasificar. ¿Es principal, es bilateral, es consensual, es de tracto sucesivo, o sea, de tiempo duradero, quiere decir, ¿verdad? En las características. Entonces ahí tenemos ese contrato de participación. Y obviamente hay derechos y obligaciones que ya vimos entre los participantes y el gestor y del gestor a los participantes
y del gestor frente a terceras, porque ahí se recuerda que el gestor ahí sí que actúa en nombre propio, ¿verdad? No en nombre de los participantes. Entonces ahí tenemos el contrato de participación. Ahora nos vamos a ir a otro contrato que es el contrato de edición. Para eso los voy a molestar, les voy a dar ahí 3 minutitos para que tengan la disponibilidad de su ley de derecho de autor y derechos conexos. Si ustedes pueden tener ahí, se utiliza la ley de derecho de autor y derechos conexos, el convenio de Berna, el convenio de París, el convenio de Roma y la ley de propiedad industrial. Eso es para ver contratos de propiedad intelectual. Dentro de esos contratos de propiedad intelectual, el primero que vamos a ver es el contrato de edición. Luego vamos a ver el contrato de representación y ejecución pública. Y después el contrato de fijación de obra. Finalmente, llegamos al contrato de licencia de uso de marca y ahí estaríamos abarcando los contratos de propiedad intelectual. Entonces, en contratos en materia de propiedad intelectual, vamos a tener los que están regulados en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y los que están regulados en la Ley de Propiedad Industrial. Ahora el soporte, o sea, el respaldo de leyes internacionales respecto de esos contratos, respecto de esa propiedad intelectual, ahí entra el convenio de Berna, el convenio de París, ¿verdad? El convenio de Roma, el convenio centroamericano y pueden ver los de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿verdad? Pero eso ya es mucho, mucho más amplio. Entonces, ahora vamos a estar solo ahí viendo los contratos de propiedad intelectual en materia de derecho de autor y derechos conexos. Hagan favor de buscar sus leyes ahí porque les van a servir. La primera que nos va a servir es la ley de derecho de autor y derechos conexos. Dayana, ¿está por ahí Dayana? Tengo duda porque por donde está usted hay mucho problema de internet y de energía eléctrica también. Sí, licenciada, perdone, viera que sí he estado teniendo, por eso trato de no usar mucho para escuchar. Sí, yo sé que está en un área muy difícil. ¿Usted siempre está por allá? Ahí es muy, muy difícil. Sí, Lida, acá me mantengo. Ahí se mantiene peleando con el frío. Y ahora que está lloviendo mucho. Ahora que está lloviendo mucho por allá, ¿verdad? Bastante, licenciada, mucho frío, mucha lluvia. Sí, vi que hubo un derrumbe en el kilómetro 298. Sí, hay muchos deslaves y derrumbes ahorita. Sí, pero ese fue grandísimo. Tapó los 2 carriles de la carretera. Sí, últimamente eso ha estado pasando, licenciada. Sí, pues ahí tiene cuidado. Muchas gracias. Aquí estoy escuchando la licenciada. Muy bien, yo sé. Encontramos entonces nuestra ley de derecho de autor y derechos conexos. Muy bien. Alguien que nos lea el artículo primero, porque ahí está el objeto de la ley. Gabriela, ¿tiene por ahí? Sí, licenciada. Artículo primero. 1. La presente ley es de orden público y de interés social y tiene por objeto la protección de los derechos de los autores de obras literarias y artísticas, de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores o
fonogramas y de los organismos de radiodifusión. Muy bien. Bueno, la pregunta es, ¿cómo están ustedes en Mercantil 1? Porque eso es materia de Mercantil 1. Esa pregunta se la deben de responder ustedes. No me lo digan, no me respondan. Pero sí, ustedes miren de responderse. ¿Cómo están ustedes? Porque tuvieron que haberlo agotado. Yo personalmente lo agoto en Mercantil 1. Y entonces ahora vamos a ver que hay relación de esos contenidos de Mercantil 1 con Mercantil 3. Encontramos que está ahí el objeto de la ley. Es decir, que esa protección del derecho de autor y de los derechos conexos son la razón de ser de la normativa de propiedad intelectual. Decíamos que la propiedad intelectual se divide en dos grandes áreas, el derecho de autor y derechos conexos y la propiedad industrial. Si los unimos, son la propiedad intelectual. Encontramos entonces que la razón de ser es esa protección de las creaciones del intelecto. Y las creaciones del intelecto se manifiestan a través de las obras. ¿Qué obras? ¿De qué obras estamos hablando? ¿A qué obras nos estamos refiriendo? A las obras científicas, a las obras literarias, a las obras artísticas y a las obras musicales, que son las grandes áreas. ¿Hay otras clases? Sí, pero esas son las grandes áreas que condensan a todas las demás. Entonces tenemos obra científica, obra literaria, obra musical, obra artística. Y ahí tenemos. Encontramos entonces que esas dos vertientes de las que les hablaba, el derecho de autor y derechos conexos y la propiedad industrial, conforman la propiedad intelectual. A su vez, tenemos que va a haber esa reproducción de las creaciones del intelecto que se va a plasmar en las obras. Si yo les preguntara a ustedes una obra científica, ¿cuál me dirían? Díganmela con autor. A ver, ¿quién me diría una obra? Obra científica. Recaptcha, licenciado, no sé. ¿Cuál? Recaptcha. Bueno, tenemos ahí obras científicas, pero esas ya son obras prácticamente que tienen su relación y las tenemos por ahí en la ley, ¿verdad? Con la tecnología, ¿verdad? Obras literarias, muy bien, Luis. Las de Miguel Ángel Asturias, muy bien, él es el autor. Pero yo no sé si, licenciada, si el modelo, el diseño del Teatro Nacional, que es único, no sé si entra dentro de ese concepto. Sí, entra en ese concepto de las obras artísticas. Encontramos, ¿de quién es esa obra? Del arquitecto Efraín Recinos. De Efraín Recinos, muy bien. Entonces, miren, ya estamos mencionando dos obras de grandes exponentes de la propiedad intelectual en Guatemala. Entonces, tenemos al señor presidente, por ejemplo, en la autoría de Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Y tenemos muchas obras de él y tenemos muchas también de Efraín Recinos. Entonces encontramos que ahí están los autores y ahí están las obras. Si hablamos, ahí me están hablando ustedes de obras literarias y obras artísticas, obras plásticas pueden ser también. Encontramos entonces que obra científica, ¿cuál sería? Porque ya me dijeron literaria. Pero no sé si entra Ecofiltro ahí, licenciada. Eso también es, pero eso es una invención.
eso ya nos lo llevemos a la parte de propiedad industrial, porque tiene innovación, porque hay un funcionamiento, ¿verdad? Industrial para generar esa purificación. Entonces, vayámonos a las obras científicas. Tenemos ya una obra literaria. Miguel Ángel Asturias, el señor presidente. ¿Cuál sería científica? Podría ser, por ejemplo, el libro del licenciado Botzbelli y la licenciada Mercedes. Es una obra literaria, sí, pero tiene que habla o desarrolla el tema viéndolo desde el punto de vista académico de la política, y el otro, el de historia de Guatemala. ¿Perdón? De ciencia política y de historia de Guatemala. Muy bien. Entonces ahí tenemos obra científica, ¿verdad? Ese contenido es de ciencia. Es que cuando hablamos de ciencia no se tienen que ir a la NASA. La ciencia la hacen ustedes cada noche que nos reunimos. Entonces, vean ahí cuando empiezan a discutir, ponen sus puntos de vista. Hoy, por ejemplo, Gabriel decía un contrato que puede ser principal. Exactamente, Luis. O que puede ser accesorio. Ahí está haciendo conocimiento, ahí está haciendo ciencia, Gabriel, cuando nos dice eso, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que ahí es donde tenemos obras, como decían ustedes, ¿verdad? Entonces tenemos ahí esa obra. Encontramos igual, sí, eso lo tenemos, solo que esa es una obra, eso es un contenido de industrial. La teoría de la relatividad de Albert Einstein, también la tenemos muy bien. Ustedes muy huraños son. Encontramos entonces en esa teoría de la relatividad que ahí hay ciencia. Imagínense nada más Albert Einstein. Entonces ahí tenemos ciencia. Tenemos una obra científica. Tenemos derecho penal de Matabella. También tenemos ahí conocimiento científico, ¿verdad? Licenciada, una consulta, no sé si cabe dentro de esto, pero los informes o las investigaciones que realiza, por ejemplo, el INSIBUME, con respecto a todo esto que se está realizando, ¿no entraría dentro de eso? Ahí más que todo son estudios. Ahí son estudios porque ellos lo que hacen son estudios conforme a su expertise y realizan informes. Se le puede dar en un momento dado el carácter de obra, los apuntamientos del derecho civil del licenciado Pancho Flores, dice Gabriel. Sí, eso es una obra científica, claro que sí. Y entonces tenemos ahí que ellos en ese contenido de INSIBUME que usted me dice, los informes y darle el carácter de una obra a esos informes. Eso sí vendría a ser una obra científica, porque la hacen expertos, ¿verdad? La Incaparina, También sí la tenemos, porque en principio fue que se hizo la invención, porque es un producto y luego va a la industria y luego va al mercado. Entonces ahí tenemos propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces vean ustedes, hay N cantidad de obras científicas. Volvemos en mercantil. ¿Por qué yo digo tanto las obras de derecho mercantil? Porque esas les deben de servir a ustedes para aprender derecho mercantil. El derecho mercantil guatemalteco del doctor René Arturo Villegas Lara es una obra científica y él es el autor. Las instituciones de derecho mercantil es una obra científica. El autor, doctor Edmundo Vázquez Martínez. Los apuntamientos de derecho civil también. Esas ya son invenciones, Luis. Entonces encontramos ahí que tenemos
cantidad de libros, ¿verdad? Cantidad de obras científicas. Ahora, si nos fuéramos a las obras musicales, ¿cuáles me dirían ustedes? A ver qué tal están de Mercantil 1. Luna de Xelajú es una. Luna de Xelajú de Paco Pérez, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una obra musical y hay la autoría. ¿Cuál sería otra? Este es un examen de cultura general también. Otra obra musical, ¿cuál me dirían ustedes? El Ferrocarril de los Altos de Dice Marimba. El Ferrocarril de los Altos. ¿De quién es? No sé si es de Gumercindo Palacios Flores, ¿no? De Gumercindo Palacios. El Ferrocarril de los Altos es otra obra musical, muy bien. Entonces vean ustedes, pero yo no creo que solo Donald sabe. A mí las que se me ocurren, las que se me ocurren son todas las de Ricardo Arjona, licenciada, pero no sé si las tiene registradas acá en Guatemala. Sonato de No, pero Luna, Ludwig van Beethoven. ¿Cuál, Magalí? Sonato de Luna. Claro, de Luna de Beethoven. No, ese es de Ludwig van Beethoven, sí. Sí, solo que yo más fácil lo digo al final. También, Luis. Entonces, dígame cuál de Ricardo Arjona, Gabriel. Pues de las más populares, Historia de un taxi, que incluso tiene un dueto con Marc Anthony, ¿verdad? Esa canción. Ahora hay versión merengue, versión bachata, está muy internacionalizada. Vaya, vieron que ustedes tienen cultura general y se van de parranda por lo que estoy oyendo. Entonces, vean, tenemos Me han contado. Tenemos ahí Soy de Zacapa, de José Ernesto Monzón, ¿verdad? Entonces, sí, también. Ricardo Arjona, fíjate, Ricardo Arjona es compositor. Él es autor, es compositor, es guitarrista también. Y le hace ahí muchos arreglos, es arreglista también. Entonces, también es productor. Es productor, tiene Metamorfosis, ¿verdad? Entonces, y tiene también ese compartir, ¿verdad? Porque con Marc Anthony, como decía usted, o con esta niña Gaby Moreno, por ejemplo, fuiste tú, y verbo no sustantivo, y hay otro sinnúmero de obras musicales que son de él, ¿verdad? Entonces, vean, con Paquita, la del barrio, Lick. Ella también, ¿verdad? No les digo los nombres porque no me recuerdo. No, es que dice Donald que Ricardo Arjona y Paquita, la del barrio, tienen una canción juntos en dueto. Ellos tienen una, no me recuerdo cuál es, pero sí. Ni ellos tú ni yo se llama. ¿Cómo? Ah, Ni tú ni yo, exactamente, sí. Entonces, vean, esa es otra obra musical. Ya vieron, el Mercantil no es aburrido, lo que pasa es que ustedes no se desinhiben. Noche de Luna entre Ruinas, Mario Valverde, creo yo que sí es el autor, ¿verdad? Entonces, todas esas son obras musicales. Ya vieron, yo les pedí 2, 3 y ya todas las que tenemos. Obras musicales, ¿verdad? A obras artísticas, ¿cuál me dirían? La Chalana de Miguel Ángel Asturias, Alfredo Valle, David Vela y José Luis Valcárcel. Muy bien, Juan Armando. Excelente. El himno universitario, ¿verdad? Entonces, otra obra musical colectiva. ¿Ya vieron? Obra artística, ¿cuál me dirían ustedes? Yo no sé si entra ahí lo del Banco de Guatemala de Carlos Mérida, Lick, y el Crédito Hipotecario Nacional. También, ¿verdad? Esos vitrales. Sí, obviamente sí. Entonces ahí tenemos a Carlos Mérida, tenemos a Galeotti Torres, tenemos a Gallardo, ¿cómo se llamaba Gallardo? Manolo Gallardo.
Y podríamos decir más artistas, ¿verdad? De la plástica, por ejemplo. También ahí tenemos, también sí, Grisel. No, esas se consideran creaciones del intelecto, Luis. No se consideran cosas mercantiles, sino esas son creaciones del intelecto, materia de propiedad intelectual que se estudia en el área de derecho mercantil, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el derecho de autor y el derecho conexo. Gabriel nos daba bastantes ejemplos de las obras de Ricardo Arjona. Si ustedes ven en las presentaciones que hace Ricardo Arjona, que ese ya es otro contrato que se llama de representación y ejecución pública, ahí hay una parte teatral, ahí hay arreglistas, ahí hay intérpretes, ahí hay ejecutantes de distintos instrumentos musicales. Pues esos ejecutantes, esos arreglistas, esos intérpretes, coreógrafos, ahí también es cierto. Sí, Luis, pero vamos a ir a esa parte hoy. Entonces, ellos tienen derechos conexos y Ricardo, que es el autor, tiene derecho de autor. Entonces, eso es para que yo quiero que entiendan ustedes el derecho de autor y el derecho conexo. Encontramos entonces que esos derechos van a estar manifiestos en esas obras científicas, literarias, artísticas o musicales. Y vean ustedes, solo háganse la idea de una representación que haga ya en noviembre, creo que está por aquí Ricardo Arjona, y entonces hacen una presentación, realizan una presentación, él es el personaje central, obviamente, porque es el autor, es el cantautor, ¿verdad? Es intérprete y es autor, pero también hay arreglistas, hay otros intérpretes a veces, hay ahí ejecutantes de distintos instrumentos, pues entonces ahí tenemos derecho de autor y derechos conexos. Es la forma más fácil de aprender los derechos conexos, que ustedes ya deben saberlos porque ya cursaron Mercantil 1. Encontramos, les decía, que ese objeto de la protección son las obras científicas, literarias, musicales, artísticas, ¿verdad? ¿Y cómo van a hacer esas obras? ¿Qué características van a tener? Pues van a ser obras con originalidad en el derecho de autor. Van a ser obras con innovación, que va a ser el objeto que se va a proteger, la innovación, la tecnología, esa innovación tecnológica o industrial que puedan tener las obras es lo susceptible de protección. Y encontramos que en características, pues obviamente debe haber novedad, debe haber esa distintividad, ¿verdad? Que sean distintas como las marcas, que sean novedosas como las patentes de invención. Por ejemplo, hablaban del filtro, hablaban de la incaparina, habla también la autenticidad que deben de tener las obras, eso es en el certificado de origen que van a traer. Entonces, ahí tenemos qué legislación es aplicable. Yo les decía al principio, la ley de derecho de autor y derechos conexos, la ley de propiedad industrial, el convenio de Berna, el convenio de París, el convenio de Roma, contenidos de la OMPI, el convenio centroamericano, todas esas son leyes de propiedad intelectual. Encontramos entonces que van a existir distintas clases de obras. Si nosotros nos vamos a observar las obras, entonces vamos a encontrar, si ustedes se van ahí a su artículo 4, yo creo, sí, ahí vamos a encontrar artistas, intérpretes o ejecutantes. Ahí lo que tenemos es una gran cantidad de terminología para entender esa propiedad intelectual, ese derecho de autor y esos derechos conexos. Encontramos que hay las obras y hay sus ejemplares.
encontramos que hay la emisión de las obras, la edición de las obras. Encontramos a su vez ahí en el contenido de terminología que van a haber distintas obras. Por ejemplo, si hablamos de las obras, van a haber obras individuales, van a haber obras colectivas. Por ejemplo, si hay varios autores que aportan un contenido específico para que sea contenido de una obra, entonces ahí tenemos una obra colectiva. Si encontramos que solo van a colaborar para que se realice la obra con contenidos, obviamente, pero solo es una colaboración. Entonces ahí encontramos las obras de colaboración. Encontramos las obras individuales que son en autoría de un solo autor, ¿verdad? Encontramos a su vez que tenemos obras primigenias u originales, originarias o también derivadas. Encontramos obras anónimas o de autor conocido, obras con seudónimo, ¿verdad? Encontramos, les decía, obras publicadas y obras inéditas, ¿verdad? Esa obra originaria es esa creación primera que hay, por eso se llama la creación primigenia, porque es la primera que se está realizando. Y hay obras derivadas, les decía. Entonces ahí tenemos diversidad de obras, diversidad de clases de obras. Ya nos decía Gabriel, por ejemplo, está participando en la obra musical en su contenido directamente de autoría. Por ejemplo, Ricardo y Gaby Moreno, Ricardo Arjona y Gaby Moreno, creo que la tienen. Entonces, ahí están ellos participando ambos. Si ellos ambos están dando ese contenido, no, Luis. Entonces, tenemos ahí obras colectivas. En el caso concreto de que ellos solo interpreten la obra musical juntos, ahí estamos haciendo un contrato de representación y ejecución pública, ¿verdad? Porque ellos están ejecutando frente a un público una obra. ¿Qué obra es? Puede ser una obra teatral, puede ser una obra literaria, puede ser una obra musical, ¿verdad? Entonces encontramos ahí que hay, les decía, la obra individual, la obra colectiva, la obra en colaboración, la obra primigenia, o sea, la originaria, la original, y por el otro lado, la derivada, que ya se haya escrito respecto de esa, pero se amplía, se actualiza. Entonces ya vamos a estar frente a una obra derivada. Podemos estar hablando también de la obra inédita, decíamos, que no está publicada todavía, o estamos hablando de la que ya está publicada, o de una obra póstuma que posterior a que fallezca el autor, entonces se publica. Entonces ahí estamos hablando de clases de obras. Estamos hablando de la obra con seudónimo o seudónima, una obra seudónima. Pues esta va a ser esa obra en que el autor se va a presentar bajo un nombre distinto, es decir, bajo un seudónimo, ¿verdad? Que no lo identifica plenamente porque el nombre de pila va a ser otro, el del autor, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener clases de obras y vamos a tener obras audiovisuales, vamos a tener obras en soporte electrónico, en soporte papel, etcétera, ¿verdad? Llegando, si ustedes se dan cuenta, entonces con todo ese contenido y ese preámbulo,
encontramos que las obras se pueden representar en vivo, se pueden fijar en soportes electrónicos y se pueden editar en soporte papel o en soporte electrónico. Y entonces ahí estamos en 3 contratos de propiedad intelectual diferentes. Si fijamos en un soporte papel o en un soporte electrónico una obra científica, una obra literaria, estamos frente a un contrato de edición. Si nos vamos a que va a ser una obra musical y la vamos a representar frente a un público, como lo está haciendo Ricardo Arjona por su gira por Europa, yo creo, y luego va a estar por aquí, entonces ahí está mediando un contrato de representación y ejecución pública. Y si nos vamos a que ese contenido de la obra musical, a que ese contenido de la obra científica o literaria, ustedes la van o los autores, ¿verdad? La van a fijar, donde decía es productor, decía Gabriel, la van a fijar en soportes electrónicos. Anteriormente habían discos de 2 tamaños distintos. Posteriormente había cassettes, yo creo, cassettes. Después había discos compactos. Hoy por hoy ustedes tienen USB y entonces ahí en su memoria van a tener mucho y luego van ustedes a Spotify, por ejemplo, y ahí tienen música y toda esa está fijada en soportes electrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí está mediando un contrato de fijación de obra. Miren todas las que hace Netflix, ¿verdad? Que hacen para Netflix. Ahí hay fijación de obra. Van al cine, ahí hay fijación de obra. Miran su televisión, ahí hay fijación de obra. Y así podríamos seguir, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos 3 contratos diferentes. Encontramos entonces que hay contratación mercantil de propiedad intelectual en cuanto a la edición que se hace de contenidos de obras científicas, literarias, musicales y de cualquier otra naturaleza, o hay representación de obra que igualmente es un contrato, ¿verdad? Representación y ejecución pública de esas mismas obras. Igualmente podemos encontrar que esas obras que se fijan en soportes electrónicos son también obras de propiedad intelectual. Hay ahí también derecho de autor y derechos conexos. Entonces, lo que cambia es para darle una forma legal a los derechos y obligaciones de los contratantes es esa forma de contrato. Y entonces nos vamos a ver que tenemos contratos de edición. Tenemos contratos de representación y ejecución pública y contratos de fijación de obra. Ahora yo les pregunto, díganme ustedes, ¿dónde tenemos ahí en su ley el contrato de edición? Búsquenlo rapidito porque luego para el examen ya tienen que saber dónde queda. Alguien que nos lea el primer artículo del contrato de edición. No sé si es el 84 o el 92, Lic, de la Ley de Derechos de Autor y de Derechos Conexos.
¿En qué artículo está, Donald? En el 84. Sí, léalo, por favor. Ya se nos fue Donald. Perdón, Lito, es que lo andaba buscando. Está oscuro aquí en mi pueblo, no hay mucha luz. ¿Dónde está usted? En Quiché. Ay, sí, pues. Dice, por el contrato de edición, el titular del derecho de autor de una obra literaria, científica o artística o sus derechos habituales, concede en condiciones determinadas a una persona llamada editor el derecho de reproducir su obra y vender los ejemplares a cambio de una retribución. El editor editará por su cuenta y riesgo la obra y entregará al autor la remuneración convenida. Muy bien. Entonces encontramos que en el contrato de edición, yo lo que quiero es que observen lo siguiente. En el contrato de edición, por el contrato de edición, el titular del derecho de autor, o sea, el autor de una obra literaria, de una obra científica, de una obra artística o sus derechohabientes. ¿Quiénes son los derechohabientes? Los derechohabientes son los que van a tener derechos respecto de esa obra cuando ya no exista el autor. Entonces, ahí tenemos nosotros esos personajes, ¿verdad? Entonces, encontramos que o sus derechohabientes concede en condiciones determinadas, es decir, los pactos del contrato, las cláusulas contractuales, a una persona llamada editor, ¿verdad? El derecho de reproducir su obra y vender los ejemplares a cambio de una retribución económica. Entonces, ahí tenemos el contrato de edición. Encontramos ahí elementos personales, elementos reales. Si fuera el caso que el editor va a editar la obra, por ahí le vamos a decir, Luis, en el caso de que el editor va a editar la obra por su cuenta y riesgo, pues entonces él tiene que hacerle entrega al autor de lo que haya sido pactado en el contrato para efectos de que se cumpla con el contenido, ¿verdad? Entonces, esas obras, bien decía algo que por ahí había mencionado Gabriel, puede ser que estén o no registradas. ¿Cuál es la autoridad competente para realizar el registro de estas obras científicas, musicales, artísticas o literarias? Pues es el registro de propiedad intelectual, es la autoridad protectora de los derechos de propiedad intelectual. Encontramos así como el Registro General de la Propiedad es la autoridad protectora de los bienes inmuebles de la propiedad privada. Encontramos que es la autoridad protectora de los derechos de propiedad intelectual, el registro de propiedad intelectual, ¿verdad? Que está adscrito al Ministerio de Economía. Encontramos entonces, les decía, que tenemos ahí los elementos personales y reales de ese contrato de edición. ¿Cuáles son esos elementos que encontramos en el contrato de edición? A ver quién los tiene por ahí.
Magalí, ¿tiene por ahí su ley? Así es. Bueno, ¿qué elementos personales encuentra usted en el contrato de edición? El autor, el editor. Muy bien, puede ser el autor y el editor o los derechohabientes y el editor, ¿verdad? Ahí tenemos elementos personales. Ahora, ¿cuáles son los elementos reales? Ahí, Magalí. El contrato y la creación. No, el contrato es elemento formal, pero el elemento real. Las obras y lo que y los frutos Van de a ser estas. las obras y la retribución económica, ¿verdad? Entonces, las obras que se vayan a editar y la retribución económica que el editor debe darle en la forma convenida al autor o a los derechohabientes, ¿verdad? El que se pacte un contrato de edición no significa que está cediendo los derechos patrimoniales el autor hacia el editor, sino lo único que hace es convenir la edición de las obras, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un contrato de edición, va a ser susceptible de un plazo. Va a ser posible que se pacte entre el autor y el editor un plazo, pero si no fuera ese plazo determinado, puede ser que se establezca un número de ediciones, así especificando la cantidad de ejemplares que se van a editar por concepto de edición. Entonces, en cada edición, ¿cuántas ediciones se van a realizar y cuántos ejemplares va a contener cada edición? O por el otro lado, pues que exista un plazo establecido y ese plazo es el que deberá cumplirse. En función de esa contratación, como si hubiera contratado entre el autor y el editor, pues habrá un plazo o habrán ediciones. Y esas ediciones pues tendrán que tener contenido cuántos ejemplares van a contener cada una de ellas, ¿verdad? Es importante también que si hay ese agotamiento de la edición o de las ediciones y el editor ya no reedita la obra en un plazo que la ley establece, que son 18 meses, entonces se puede el autor solicitar la rescisión del contrato, o sea que se rescinda el contrato. En el caso de que el contrato sea por un tiempo determinado, entonces los derechos que deba tener el editor van a agotarse con la última edición que se realice dentro del plazo convenido. Y si fuera el caso de que es un número determinado de las ediciones, pues al agotarse esta última edición, obviamente se dará por concluido el plazo, ¿verdad? Ya no habrá más. Si fuera el caso que vamos a suponer la obra es anónima, entonces vamos a ver que el editor, cuando aparezca el autor, debe de hacerle efectiva las obligaciones que ha dado lugar la explotación de esa obra, ¿verdad? Si en cuanto a esa contratación de la edición de una obra anónima no estuviera establecido cómo es que hay que hacerle efectivo los derechos al autor,
pues nos iremos a lo convenido en los usos mercantiles y en la costumbre mercantil. Entonces ahí tenemos cómo se van a resolver las situaciones que no estén previstas en el contrato. Vamos a entender que una edición está agotada cuando ya no se puede cumplir con la demanda de esas obras o cuando no se pudiera tener un número de ejemplares mayor a 100. Entonces, si solo se tienen 100 y no hay un excedente de 100, entonces se tendrá por concluida esa edición, porque ya no hay la satisfacción de la demanda de esas obras. Encontramos igualmente en ese contrato que el elemento formal significa que debe ser por escrito. O sea, siempre respetando la libertad de forma, pero debe ser por escrito. Entonces, ya decíamos, puede ser un documento privado, puede ser un documento privado con legalización de firma, puede ser un acta administrativa ante el alcalde, o puede ser cualquier forma que establezcan los contratantes. Entonces, ahí tenemos el contrato de edición, que debe ser conforme a los pactos establecidos en el contrato, cumplir con las obligaciones que la ley establece, cumplir el autor con los plazos que la ley le otorga, cumplir el editor con los plazos que la ley le otorga, con los pactos contractuales que están contenidos en ese contrato, y finalmente, pues obviamente que va a existir ciertos pactos específicos en función de qué clase de obra se trate, ¿verdad? Entonces ahí también va a estar cumpliéndose todas las cláusulas contractuales de ese contrato de edición. Si por el otro lado hay un plazo fijo para la terminación del contrato, pues se termina en ese plazo. Y si no fuera el caso de que al expirar este contrato todavía hay algunos ejemplares, pues entonces el autor puede adquirirlos a precio de costo, más un porcentaje que la ley establece o que pueden dentro de esos parámetros menor establecerlo las partes contratantes, que en este caso sería el autor y el editor. Entonces ahí estaríamos viendo ese contrato de edición. Obviamente hay derechos y obligaciones establecidos en la ley y en el contrato que deben de cumplir los autores y los editores, ¿verdad? O los derechohabientes si fuera el caso. Igualmente, esas mismas obras de las que hemos estado hablando, literarias, musicales, artísticas o científicas, pueden trasladarse al contrato de representación y ejecución pública, que ya lo explicamos ahí con las obras que ustedes dijeron, musicales, teatrales, teatro musical, por ejemplo, en el Metropolitan de Nueva York. O por el otro lado, fijarlas en soportes electrónicos. Entonces ahí tenemos un contrato de fijación de obra y que también ya pusimos ejemplos. Entonces eso sería relacionado con los 3 contratos de la ley de derecho de autor y derechos conexos. Si hay alguna inquietud, y si no, nos quedamos hasta aquí porque ya nos pasamos 6 minutos. Bueno, si no hay, entonces yo les digo buenas noches y éxitos, que ya mérito van a estar empezando exámenes ustedes. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche para ustedes. Feliz noche, Lida. Buenas noches, Feliz licenciada. noche.